Hola, 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 buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Llave Psi. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy, bueno, solito acá en el estudio. Sil está en plena mudanza. Gaby, bueno, con pacientes que la han un poco cambiado los esquemas. Así que, bueno, afrontaremos este programa número 82 de la mejor manera posible, en compañía, por supuesto, de Edu. ¿Cómo va, querido? Siempre ahí operándonos fielmente, y de todos ustedes. La idea justamente es que podamos interactuar de una manera lo más divertida posible, la más amena posible, para que esto tenga un sentido y no sea yo solo hablando de este lado. Así que bueno, búsquennos en todas las redes como La Llave Psi, esto es Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube, donde van a poder encontrar mucho material de todos los programas que hacemos todos los viernes hasta ahora por aquí, y de las charlas en vivo de los lunes, casi siempre a las 19 con algunas excepciones, donde también tratamos de llevarles, de acercarles temas que puedan interesarles. De hecho, cualquier cosa que háganos pedidos de temas que quieran que abordemos, que todavía no hayamos tratado o que por ahí que repitamos. Bueno, y todo lo que quieran, dudas, preguntas, experiencias, casos, todo sirve, todo suma, todo aporta, todo está para que podamos pensar, debatir, cuestionar. Esa es un poco la idea de lo que somos, un espacio de pensamiento crítico, de discernimiento, de multiplicidad, de diversidad. Eso es lo que fundamentalmente tratamos de llevarles en cada uno de nuestras propuestas. Visiten la página layavepsi.com, donde además de todo lo que dije van a poder encontrar también notas, documentales, todas las actividades que ofrecemos, talleres, cursos, siempre con este eje puesto en lo biopsicosocial y espiritual. Estos son como nuestros grandes pilares, donde incluimos diversas técnicas, todas las escuelas psicológicas, diversas terapias que puedan ayudarnos, que puedan complementarnos. Así que bueno, también se pueden contactar vía mail a layavepsi@gmail.com, o a los teléfonos, tanto el nuestro, el de la llave, el 11 3209 6198, o el de la radio, que a ver si lo digo bien, 11 24 08 7950. ¿Está bien, Edu? Eh, bueno, ya me confirmará. Sí, perfecto. Sí, lo dije bien. 2408-7950. Bueno, ya dicho todo esto, canales habilitados para escucharlos. Hoy vamos a hablar de el caso Dahmer, un análisis no solamente psicológico. Vamos a tratar de desmenuzar un poco la mente de esta persona. No sé si le queda un poco grande ese título, pero bueno, nada, esa es la invitación, así que Edu, vamos al CEPA y ya venimos. Bueno, muy bien. Eh, Venimos hablando de una serie de alienaciones. Tuvimos con el tema de lo laboral, los últimos 4 programas. Venimos desarrollando la última parte de sexualidad, que fueron unos cuantos programas, pero la última etapa fue toda enfocada en la cuestión de el abuso y maltrato. Así que, siguiendo un poco en esa línea patológica, enferma, vamos a hablar hoy de la perspectiva que nos compete en nuestra área psicológica de este personaje, Jeffrey Dahmer, asesino serial. Por ahí el primer gran interrogante que voy a plantear al aire es si se trata de un psicótico, de un perverso o de un psicópata. Y ahora lo vamos a ir desmenuzando, cosas a favor y en contra de cada una, para ver si juntos podemos ir llegando a algún tipo de conclusión. Primero, me gustaría, hay algo que se da muy por hecho, que es esto del asesino serial, y
desmenuzar un poco de qué se trata esto de un asesino serial. ¿Cuáles son los requisitos, además de matar a varias personas, que esto está como se cae de maduro? Pero ¿qué otras cosas nos hacen o hacen a una persona entrar como en esa definición? Hola Carlita, ¿cómo estás? Ahí con el corazoncito violeta, siempre saludando ya desde el comienzo, fiel oyente. Bueno, vamos a decir que para el FBI, en esta categoría de asesino serial, entra una persona que va a matar por lo menos 3 veces, con más de un día entre un crimen y el siguiente, de espacio entre ambos, que no va a tener relación previa con las víctimas, o sea, no hay relación, y que el crimen va a ocurrir al azar o sin conexión con los otros. Estos serían como los 3 requisitos, además de que en general estos asesinatos van a estar cargados por un sadismo extremo y la necesidad de tener el control de la víctima. Como que van a ser resultados de una compulsión que pueden originarse en desajustes psicopatológicos que ahora vamos a empezar a desarrollar. Así que esto sería como entender un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de un asesino serial. Eh, yo me olvidé de decir que este programa está así como alerta de super spoiler, así que quien no vio la serie y la quiera ver, bueno, que este programa no lo escuche, porque vamos a botonear absolutamente todo de qué se trata esto. Así que si hay alguien que no la vio y nos está escuchando, bueno, está avisado, el que avisa no traiciona. Igual ya en esta emisora yo he escuchado el debate que han hecho. Creo que fue en Hielo, ¿no? Si no, sí. Pero desde la perspectiva más cinéfila, más desde la crítica de los profesionales del cine, las series y la TV, que estuvo muy rico el debate, muy interesante. Yo voy a ir ahora por la vertiente más psicológica, porque de la otra no puedo hablar calificadamente, salvo decir me gusta, no me gusta, no puedo dar otros argumentos. Eh, bueno, ¿quién es este personaje? Jeffrey Dahmer nace en 1960 en Milwaukee, esto es una ciudad de Estados Unidos. Es hijo primogénito, tiene un hermano 6 años menor. La familia se muda a Ohio por trabajo. El padre era químico, donde pasa su infancia y su adolescencia en esta otra ciudad. El padre empieza a decir o a notar que ya de chico Jeffrey era un niño bastante curioso que alrededor de los 10 años empieza con esta conducta de matar animales para ver cómo eran por dentro y empieza a coleccionar sus huesos. Esto es lo que se empieza a ver en el desarrollo de la serie. Empezamos ahí a encender como una alarmita. Bueno, mientras se va volviendo más tímido y más introvertido, en paralelo a cómo se van dando todos estos sucesos. En la secundaria lo empiezan a ver como alguien raro, extravagante, que tenía problemas con el alcohol. El propio protagonista, Dahmer, va a revelar que en esa época descubre que le atraían sexualmente los hombres, pero que sus fantasías sexuales se mezclaban con otras donde los asesinaba y los descuartizaba. Así que ya van viendo que viene pesadita la cosa. En una entrevista posterior va a confesar que a los 14, 15 años empieza a pensar obsesivamente en la violencia mezclada con el sexo y que cada vez esto va siendo para peor. De hecho, una de sus fantasías era acostarse al lado de un hombre inconsciente y usar la bebida, o usaba, mejor dicho, la bebida o el alcohol para olvidar esas ideas que cada vez lo iban atormentando más y más. Em, a ver, perdón que quiero chusmear acá si Carlita me está diciendo algo. No. O si hay algún otro mensajito. Bien. Y antes de los 18, ¿qué pasa? Se divorcian sus padres.
El padre se va de la casa, la mamá se lleva al hermano. Después nos vamos a ir metiendo como con cada personaje, cómo aparece reflejado en la serie. Y acusa ella a su ex marido por las conductas que empezaba a ver en Jeffrey. El padre lo convence de ir a la universidad, que abandona después de unos meses por los problemas con el alcohol. Al año siguiente lo convence también para unirse al ejército, termina de vuelta abandonando por los problemas con el alcohol. No me acuerdo si abandonando o echado, me parece que echado. Nahue, vos que entrás dentro de los especialistas, lo echan del ejército, ¿no? O él deja. Ah, ¿no la viste? No te puedo creer. Bueno. Bueno, acá uno que le estoy spoileando toda la serie. Bueno, después voy a confirmar este dato, pero creo que lo terminan echando. Eh, bueno, en todo este contexto también, inmediatamente después de terminar el secundario, mata a la primera víctima, o sea que parecería ahí que la bisagra de los 18 juega un papel importante. En el medio consigue trabajos como muy rudimentarios, donde también lo van, no persiste en ninguno, no logra sostener ninguno. Eh, ¿Cómo es, cómo aparece representada el primer asesinato? Bueno, iba en auto a su casa, encuentra a su presa haciendo dedo en la ruta, ofrece llevarlo para tomar algo, que esto se va a ir transformando a lo largo de la serie en el modus operandi, ponerle una sustancia en la bebida, drogarlo y la persona pierde absolutamente la posibilidad de responder voluntariamente, de oponerse, queda anulada su voluntad, su conciencia, con lo cual queda a absoluta merced o control de Dahmer, que esto era lo que él buscaba. Y otra cosa que aparece como muy recurrente es que cuando la víctima se quiere ir como puede, antes o después, y como él esto no lo soporta, no lo puede tramitar, los mata y ahí es cuando los descuartiza. Aparece en otra escena, ahí Carla me dice, no la vi, pero igual te escucho. Bueno, mirala, Carlita, porque la verdad que no tiene desperdicio para todo lo que vamos a tratar. Cuando se queda, en un momento se muestra también que se queda sin dinero, entonces llama al papá y lo manda a vivir con su abuela en Milwaukee de vuelta. Y acá hay un punto interesante, que es que pasan casi 10 años hasta el segundo crimen. Hay como un lapso ahí durante el cual él parecería de alguna manera enderezarse. En ese tiempo deja de tomar, parece que se estabiliza, consigue trabajo, un trabajo que sostiene, empieza a frecuentar a la iglesia a la que va su abuela. En otra de las entrevistas va a decir que después de unos años de vivir ahí, estamos hablando de vuelta en Milwaukee, un hombre le entrega una nota en la que le ofrece servicios sexuales y que esto fue, de alguna manera, un punto de inflexión para él. Es acá cuando empieza a frecuentar bares del ambiente gay y de alguna manera aflora toda esta monstruosidad que por 10 años parecería haber quedado adormecida. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá es donde se empiezan a desarrollar los hechos mucho más vertiginosamente porque los meses siguientes asesina a 12 hombres más y con todos de la misma forma. Los invita a tomar algo, mezcla alguna droga en la bebida, los lleva a su casa donde los asesina y los descuartiza. El dato llamativo es que él va a decir
en las entrevistas posteriores, porque esto se va mostrando como todo en el testimonial del juicio, que él no quería lastimar a nadie y que por eso lo que hacía era estrangularlos, porque era la manera que él encontraba más humana de matarlos, la menos dolorosa. En algunos casos pasaba que invitaba a sus víctimas a ver pornografía o sacarse unas fotos, los estrangulaba, tenía sexo y se masturbaba encima de su cuerpo. Después tomaba fotografías del cadáver y de cada etapa donde los iba desmembrando. Esto, yo aclaro, no está reflejado de manera explícita en la serie, porque si no yo no la hubiera tolerado. O sea que en ese sentido no hay un morbo con esto, sino que lo que hace es dar cuenta de todo lo que él va contando sin que se le mueva un pelo, o sea, lo cuenta como si estuviéramos relatando un cuento. Y esto también es algo que es para destacar. Em, o sea, sabemos lo que hacía, pero no hay como un morbo puesto explícitamente en mostrar con todo lujo de detalles cómo desmembraba o cómo tenía sexo, no sé, eso, o cómo violaba o cómo se masturbaba al lado del cadáver. Todo eso no se va a reflejar, así que si es por ese lado, los que no la vieron, tranqui, pero vale la pena para poder de alguna manera, a nivel investigación, a nivel documental, bueno, ni hablar para, para personas como yo, esto me resulta fascinante porque nos permite de alguna manera poder hablar de cosas que existen, que esto también es lo interesante, poder poner esto sobre la mesa, porque esto fue un caso real. Y lo destacable de la serie es que no está ni romantizado, como por ahí se le criticó un poco a la película El Joker, y está muy fielmente reflejada la historia, o sea, no hay inventos o adiciones del director. Por eso creo que vale la pena, que es recomendable. Em, o sea, no hay un terror de esos de que morboso de que la ven y no van a poder dormir. O sea, si por ahí por el contenido, por enterarnos de que estas cosas existen, pero no porque nos estén mostrando cómo el tipo taladraba un cerebro, por ejemplo. Eh, bueno, hablando de eso, lo que hacía también era utilizar ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero conservaba la cabeza y los genitales como trofeo. Con una de las víctimas, sin embargo, hizo algo diferente. Esto que yo decía recién, le hizo unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. ¿Por qué? Porque además de que quería tener el control, la intención en este caso era era como que él se iba de alguna manera experimentando o perfeccionando como una suerte de super doctor Mengele, porque quería volverlo una especie de zombie, quería un amante, esto es literal en sus palabras, un amante silencioso que quisiera todo lo que que hiciera, perdón, todo lo que le pedía y que se quedara haciéndole compañía así en ese estado para siempre. Decía que cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer sus instintos. Quería que se quedaran con él, que siguieran con él, pero que apenas tuvieran control sobre su cuerpo, casi nulo control sobre su cuerpo. Y que se los comía porque así sentía que eran una parte permanente de él. Que esto, bueno, es todo un tema del que también ya vamos a hablar. Además, sentía curiosidad por ver cómo se sentía esto de comer esas partes. Y su propósito era matar el intelecto de la víctima y conservar el cuerpo vivo y sobre todo obediente, sumiso, como si fuera una suerte de robot.
También lo que hacía era poner los cadáveres en determinadas poses o posiciones para después sacarle fotos, como una manera de seguir ejerciendo control sobre ellos y que tuvieran el aspecto que él quería. Y, por supuesto, guardar esas fotos para después masturbarse. Pasa que la última víctima, que es acá donde se termina de alguna manera resolviendo el caso, porque esto estamos hablando de un lapso de tiempo, empezó en el 78 y, si mal no digo, terminó en el 91. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. Está bien que entre el primero y el segundo, esto que dije, pasaron 10 años. O sea que el grueso, el 90 y pico por ciento de los asesinatos fue entre el 88 y el 91, en esos 3 años. La última víctima consigue escapar, esposado. La policía, y guardo el tema de la policía, pues ya vamos a hablar también del rol que cumple la policía, pues yo cuando la empiezo a ver no lo podía creer y dije, no, esto es ficción, esto está exagerado, esto está... No, es literal. Y sigo sin poder creerlo. La policía lo encuentra, va al departamento de Dahmer, revisa la habitación, descubren las fotos, descubren los restos y descubren hasta una cabeza en la ladera. Dahmer, por supuesto, intenta escapar, es detenido, admite el canibalismo, admite que se masturbaba ante los restos humanos de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Cuenta que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. En el juicio dice que una de las personas que le había gustado de verdad, también otro puntito ahí del que ya voy a hablar, que fue el capítulo que más me movilizó y que más tristeza y angustia me provocó. Después me costó seguir, confieso. Bueno, esta persona que le había gustado de verdad, ¿qué hizo? Fileteó su corazón, un copado, y que mataba a aquellos justamente que le atraían, buscando formas para conservarlos con él y que se quedaran con él. Carla me pregunta si eran todos hombres. Sí, 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 claro, porque él era gay y lo que hacía con esto era justamente salir como a la conquista y con este modus operandi intentar que se quedaran con él a como diera lugar. Bueno, y acá ya empezamos a desmenuzar un poco esto de la gran pregunta que tiré al principio. Aunque se lo diagnosticó con trastorno límite de la personalidad, trastorno que ya vamos a ver qué es cada uno de estos, trastorno esquizotípico de la personalidad y trastorno antisocial, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio y por esto fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y sentenciado a 15 cadenas perpetuas en 1992. Más tarde se lo sentencia por una 16ª cadena perpetua por el homicidio adicional que cometió en Ohio en el 78, el primero de todos. Y en 1994 es asesinado a golpes por otro recluso. Bueno, todo esto está perfectamente reflejado en la serie, que de hecho, una de las cosas que yo compartía cuando vi el debate acá de los chicos en hielo era, en el primer capítulo uno ya ve como el final. Entonces dice, bueno, pero a ver, este tipo ya está, ya lo están sentenciando a cadena perpetua. ¿De qué van a ir los otros 9 episodios que quedan de la serie? Bueno, véanla, porque se empieza a ver toda la psicología de este tipo, de cómo empezó, de alguna manera, los muchos porqué por los cuales empezó, y con cada una de sus víctimas, cómo iba siendo el acercamiento
lo que le pasaba, lo que despertaba a cada uno, las interacciones con todos los personajes que no tienen desperdicio, con el padre, con la madre. El que queda como más ahí en un papel insulso es el hermano, la verdad. ¿Vos, Edu, la viste? Bueno, acá, che, no me la vio nadie. Del hermano, la verdad, sabemos poco y nada, pero todos las demás, la policía, una vecina que se la pasa permanentemente haciendo llamados diciendo que siente olores raros, que escucha cosas raras, a la mitad de la noche que escucha que el tipo taladra, que el tipo serrucha, bueno, los olores ni hablar, que ve entrar y salir, bueno, salir no tanto, que ve entrar permanentemente gente. Una de sus víctimas, o no recuerdo si dos, porque después chequeando los datos creo que son dos eran menores, uno de 14, creo que otro de 13, ante lo cual también en uno de los capítulos muy fuertes, ella le dice a la policía, pero escúchenme, este es un menor que estaba totalmente drogado. Se las había ingeniado para poder escaparse, pero ¿qué pasa? Lo agarra la policía, lo encuentra él y le dice a la policía que es el novio y la policía le cree y se lo entregan para que en definitiva lo termine matando. Así como lo escuchan, así sucedió. No es que esto esté exagerado, inventado, no es ficción. Desde la criminología, que esto también es interesante, la criminología nos va a decir que acá estamos frente a un asesino mixto. ¿Qué quiere decir esto? Tiene características propias tanto de un criminal organizado como desorganizado. Y esto se ve mucho también, sobre todo lo desorganizado. El tipo es desprolijo. No es que es un... no me acuerdo ahora el personaje clásico de las historias de Londres, Jack el Destripador, gracias. No es una genialidad en ese sentido del crimen con el cual tenemos que ir pescando pistas y resolviendo acertijos como si fuera una historia de Batman. No, no, no. El tipo muchas veces es hasta demasiado. Hay una escena que es tremenda, que va con el auto y tiene atrás unas bolsas donde están los fiambres, o uno de los tantos fiambres. Lo para la policía y le dice, che, ¿y ese olor? No, porque carne podrida, algo así. Y lo dejan seguir, o sea, así como lo escuchan. Y el tipo no se le mueve una pestaña. No es que se empieza a poner nervioso, tartamudea. No, 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 no se le mueve una pestaña. O sea, a esos niveles. Eh, Después, ya cuando entremos en el terreno de los diagnósticos, vamos a ir viendo cada uno de estos. Lo importante sí que se llegó en el juicio a determinar que evidentemente no tenía alterada su capacidad de juicio, o sea, era consciente de lo que estaba haciendo, por eso de hecho fue sentenciado, si no hubiera sido inimputable. Eh, Se cae de maduro esto de la falta de empatía, es decir, total incapacidad de ponerse en el lugar del otro. También tendía a interpretar los comportamientos más simples como ataques directos hacia su persona. Esto se ve en muchas escenas que de golpe, no sé, estaba en un modo, parecía en un modo super zen y de golpe estalla. No tenía nada de compasión, de consideración o de remordimiento ante todas estas conductas de riesgo. Bueno, ¿qué te parece, Edu? Vamos a la tanda y ya seguimos en el segundo bloque desmenuzando, bueno, no sé si es la palabra justa. Vamos a seguir con el análisis psicológico de esta persona siniestra, Jeffrey Dahmer. Seguinos en Instagram. Y acá Carlita me dice que acá tenemos un ejemplar parecido, Robledo Puch,
pero no tan sádico. Sí, 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 es verdad, y también es verdad que no tenía tanto condimento. Es que esto muchas veces también es un reflejo de las sociedades, ¿no? En general, este tipo de personajes los solemos ver en Estados Unidos. Cada tanto también nos enteramos de esto que se mete en una escuela y masacra a un montón de personas. Bueno, hubo un caso muy similar que está también se refleja en la serie, que no me acuerdo ahora el nombre, pero es un precedente del cual parecería que Dahmer de alguna manera se hubiera inspirado, porque también era un personaje que, ¿qué hacía? También homosexual, de alguna manera engañaba a sus víctimas, les ponía algo en la bebida, los abusaba y los mataba. Y fue condenado también a la silla eléctrica. eh, no se arrepintió absolutamente de nada. No me acuerdo a cuántos mató de esa manera, pero es como un precedente directo del modus operandi que después adoptó Dahmer. Bueno, vamos a meternos en esto que decía al comienzo, de cómo lo podríamos considerar. Psicótico, perverso, psicópata. Bueno, Lacan, ¿se acuerdan cuando algo de esto ya hemos hablado en cuanto a la perversión como este intento de burla de lo que sería la diferencia, en cuanto a la diferencia de los sexos, en cuanto a burlar la castración, en cuanto a la no concepción de límite? Bueno, Lacan va a definir las perversiones a partir de un vaivén entre la identificación del sujeto con la madre fálica, o sea, esto que decía, la no aceptación de la falta del falo, y la identificación con el falo materno mismo. Como vemos, acá no está inscripta, nunca se inscribió la ley paterna, el límite, la autoridad. Y a partir del seminario 10 va a introducir esta noción de goce, diciendo que en la perversión el deseo se va a volver una forma de voluntad de goce y que el sujeto se va a identificar con el objeto como instrumento de goce del otro. Por ende, va a prevalecer una modalidad, bien digo, particular de relación con el otro. Este sujeto perverso, al ubicarse en el lugar del objeto, va a volcar sobre ese otro la división subjetiva. Cuando digo esto de la división subjetiva, me refiero al efecto que provoca el lenguaje en el sujeto. El lenguaje sabemos que preexiste al sujeto. Nosotros ya somos nombrados antes de que nacemos, por eso se nos pone un nombre, ya cargado con un montón de expectativas, deseos, y comenzamos a nombrarlo incluso antes de nacer, determinándolo de esta manera, y es esta participación en el lenguaje la que divide al sujeto de forma primordial. Esta posición subjetiva va a ser la respuesta del sujeto a la división fundante del lenguaje, es decir, frente a esta falta estructural que va a producir la castración en términos freudianos. La respuesta que cada sujeto dé a la castración en particular va a ser única e inconsciente, y esto es lo que va a ser fundante de la subjetividad. ¿Qué pasa en la perversión? En la perversión, el sujeto que está enajenado a la castración no acepta la ausencia que ésta significa, por lo que va a realizar la operación de desmentirla, de renegarla, y la va a reenviar a su víctima. Esto va a implicar
una manera de lidiar con la angustia que va a hacer a los perversos muy hábiles en encontrar esos puntos débiles que originan su angustia. En esto los perversos son expertos. Y una posición ante el goce dada por el deseo y la voluntad de hacer gozar al otro, provocando la angustia en el otro. Bueno, esto nos va a permitir descartar el diagnóstico de perversión cuando, pese a la presencia de desviaciones o aberraciones, como puede ser, lo hemos tratado en uno de los programas de sexualidad, el fetichismo o el sadismo, masoquismo, por ejemplo, el sujeto no asume esa posición en la estructura y al mismo tiempo también podemos reconocer una estructura perversa aún en aquellos casos en el que estas desviaciones no estén presentes. Entonces, la esencia de la perversión va a ser, por lo tanto, restitutiva, es decir, reniega que la constitución del sujeto, o mejor dicho, reniega, que en esa constitución del sujeto, en el campo del otro, se haya perdido un objeto y lo va a devolver a ese objeto, no aceptando la incompletud ni propia ni la del otro. Dicho todo esto, volvamos al caso Dahmer. A primera impresión, parecería, por lo que acabo de decir, un caso de perversión. ¿Por qué? Porque el tipo gozaba matando a sus víctimas, su modalidad de satisfacción pasaba por la tortura, pasaba por el asesinato. Pero eso sería una manera de reducir la cuestión a los manuales psiquiátricos. Estaríamos recortando la cuestión. Analicemos otros aspectos, como esto de que Dahmer quería conservar a sus víctimas, que se quedaran con él, y más aún que pasaran a formar parte de él. Esto de que su propósito era matar el intelecto y mantener el cuerpo vivo y obediente, por eso esto de volverlos zombies, pero que inevitablemente los terminaba matando, no como un deseo, sino más bien como un efecto no deseado. Porque si fuera por él, los mantendría como zombies hasta que se murieran por causas naturales. Recordemos sus propias palabras, los estrangulaba porque era la manera más humana, él decía, de matarlos, la menos dolorosa. Y que si los mataba era porque no lograba convencerlos de que se quedaran con él, que este es como el punto clave. Después, esto del canibalismo posterior como una forma de que pasaran a formar parte de él. Ya que te morís, porque evidentemente tu cuerpo no lo tolera, bueno, vas a seguir formando parte mía, por eso se comía los órganos. Pero repensemos que esto no lo hacía al servicio de ese otro, sirviéndose de pareja del que sometía, y donde adviene la angustia, posicionándose como lo que Lacan llama objeto A. Esto sería el objeto de deseo inalcanzable. Acuérdense, cuando hablamos del deseo nos referíamos a esto como esa zanahoria que siempre perseguimos y que nunca llegamos a alcanzar del todo. Bueno, esa es justamente la característica más particular del deseo, que es que permanentemente se está moviendo. ¿Y qué pasa con esto? Esto produce que la división quede del lado de su acompañante o su pareja de ocasión. Volviendo a Lacan, tengamos presente que él concibe al sujeto como, de alguna manera, inmiscuido entre el deseo, el otro, el goce, el amor y la angustia. Por todo esto es difícil soltarlo para ese sujeto, porque a cambio tiene que pagar el precio de la pérdida, y esto es lo que el perverso no soporta. Entonces, no se trataría de algo que hemos perdido, sino de la sensación constante con la que contamos y que de alguna manera señala que algo está ausente en nuestras vidas. Entonces, este objeto A, este objeto de deseo inalcanzable, vendría siendo la función de enmascarar
la falta. Esto que un perverso como, si nos quedamos ceñidos a esta teoría de la perversión, encajaría en Dahmer. Ahora, podríamos también pensar todas estas manifestaciones como una modalidad perversa, pero como formando parte o como suplencias en una estructura psicótica. Bueno, yo quiero dejar el interrogante ahí para que lo podamos retomar. ¿Y qué te parece, Edu, si vamos a una canción que refleja bastante lo que es esta persona y esta serie? Un clásico, y ya volvemos. Leer, que bueno, tienen bastante que ver con todo lo que estamos hablando. Estaba pensando, lástima que andan Dieguito y Vicky por allá, por la costa, por el Festival de Cine, pues estaría bueno por ahí tener un intercambio con todo este tema. Bueno, nos quedamos en esto, ¿no? En esta pregunta, si hay indicadores de psicosis. Bueno, fíjense que en la narración de los hechos, lo que se da es un aceleramiento en el tiempo y en el número de asesinatos. Yo les dije que mata a su primera víctima en el 78, recién, casi 10 años después, a la segunda. Entre el segundo y tercer asesinato pasa un año y 2 meses, del tercero al cuarto 2 meses, y al año siguiente mata a 3 más, con 2 o 3 meses de distancia entre uno y otro. Al siguiente, ya estamos en el 90, principios del 91, mata a 9 para asesinar a su última víctima en febrero del 91. Bueno, con esto queda en evidencia que el pasaje al acto no elimina la fuente de goce, sino que todo lo contrario, parecería retroalimentarla. Es como si el fracaso en esa regulación lo lleva a intentar una y otra vez. En otras palabras, notamos un fracaso en la regulación del goce, y estos asesinatos serían como un intento defensivo, que por supuesto fracasa, para poner un límite donde de por sí ya no está constituido. Entonces podríamos ir hilvanando con esto que tanto en los asesinatos como en lo que sigue hay una falla en la constitución de lo imaginario, porque el deseo de que sus víctimas sean parte de él lo toma en forma literal, sin mediación. Y esto nos puede llevar a pensar, sí, en una estructura psicótica. Esta falla en el campo de lo imaginario quita de alguna manera el velo, y ese deseo inalcanzable del que hablábamos se le encarna en forma literal en sus víctimas, a las que devora como una forma de poder tomar algo de ese objeto de goce. Es como si, quitando una parte de esos cuerpos, la transfiera a su propio cuerpo. Aclaro, cuando estamos hablando de psicosis es una escisión de la realidad. O sea, acá es donde vamos a entrar en un terreno que muy seguramente ya el próximo programa, porque ahí se nos ha ido el tiempo, vamos a debatir cuánto, porque si caemos en categorías absolutas, si nos vamos hacia el lado, nos inclinamos hacia el lado de la psicosis, bueno, el tipo podríamos, o si hubiera contratado un buen abogado, podría decir, bueno, pero este tipo está fuera de la realidad, por lo tanto no tenía conciencia de sus actos. Bueno, esto es lo interesante, porque justamente es lo que quiero que debatamos y pensemos juntos para ver para dónde apunta más. Y nos vamos a meter puntualmente en toda la descripción de los trastornos, todos los por los cuales se los acusó, para ver
hacia dónde inclinamos la balanza. Ahora yo, en estos minutitos finales, quería cerrar por ahí con una reflexión de Freud, porque Freud decía que todos somos prójimos, y lo que él nos enseña es que el prójimo puede ser alguien que intenta satisfacer su agresión, explotar la capacidad de trabajo sin compensar, de esto hablamos mucho, ¿no? En los últimos programas, utilizar al otro sexualmente sin su consentimiento, apoderarse de sus bienes, humillarlo, causarle sufrimiento, torturarlo y matarlo. Él llama esto Homo hominis lupus. Y se pregunta y nos pregunta, ¿quién con toda su experiencia de la vida y de la historia tendrá el coraje de discutir esta aseveración? Bueno, yo cerraría como con esta gran pregunta, ¿no? Para que nos hagamos y para que continuemos pensando juntos la semana que viene. Bueno, esta es la propuesta. De paso, si se animan, vayamos viendo esto de dónde lo ponemos a Dahmer, si como un perverso, si como un psicótico, si como un psicópata, dónde encajaría mejor. Hagamos nuestro propio proceso, como si estuviéramos ahí en la serie o en la película, imaginemos una película, y somos los que estamos del otro lado del banquillo y exponiendo nuestros argumentos. Bueno, gracias Edu querido por operarnos una vez más. Bueno, será hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Síganos el lunes que vamos a estar como siempre con las charlas de las 19 horas y el próximo viernes a las 17 siempre con este espacio en Punto Cero. Un placer, gracias por estar del otro lado, gracias Carlita, siempre por seguirnos, por estar ahí tan fielmente. Y bueno, será hasta la próxima semana. Chau, chau.